Bueno, don Roberto, seguimos con la construcción del Palacio de Justicia o Cuartel del Fijo. Sobre este tema, ¿qué nos puede comentar de la labor desarrollada allí por el doctor Joaquín Franco Burgos? Entonces, con auxilios parlamentarios, se compró ese edificio al departamento de Bolívar, porque allí quedaba el Liceo de Bolívar. Allí quedó el Liceo de Bolívar. Y después el colegio departamental. Y después el colegio departamental. Femenino, sí. Entonces era gobernador del departamento de Bolívar Subiría, Álvaro de Subiría. Para aquellos entonces había mucha agitación política estudiantil. Álvaro de Subiría sacó el colegio departamental de Bolívar de ese sitio y lo llevó a donde está hoy Real, donde está hoy. Entonces ese edificio quedó desocupado. Estando en esas condiciones, con los auxilios parlamentarios y con otros recursos que se incluyeron en el presupuesto de ese entonces, el presupuesto nacional, se compró al departamento ese edificio. Allí se instalaron, se compró, se remodeló y se hicieron las obras necesarias para el funcionamiento de juzgados, porque no estaba eso apropiado para funcionamiento de juzgados. Se dotó los juzgados y se pasaron los juzgados municipales del circuito laborales para ese edificio que actualmente aún están. Esa es, pues, abuelo de pájaro, la forma como se adquirió y se construyó el Palacio de Justicia de esta ciudad, gracias al auxilio del parlamentario Joaquín Franco Burgos, gracias a que estando en la comisión de presupuesto de la nación, pudo incluir las partidas necesarias para hacer todas esas obras que requería tanto el edificio como el funcionamiento de los juzgados. Bueno, también lo del edificio Almirante en La Matuna para el tribunal, que tuvo un tiempo en la antigua sede de la Merced en unas condiciones muy precarias. Sí, sobre ese tema que se compró con auxilios parlamentarios unas oficinas donde se instaló hasta hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Cartagena. Se compró también y se le otorgó al Colegio de Abogados también una oficina, asimismo con auxilio parlamentario de Joaquín Franco Burgos. La labor de Joaquín Franco Burgos con los auxilios parlamentarios es inmensa, ardua, es patética, es real. Hoy, infortunadamente, no se ve esa clase de congresistas, de políticos, procurando el bienestar de su región, de su departamento, de la gente, para la educación, para el deporte. El deporte fue uno de los tantos servicios y actividad que Joaquín Franco Burgos ayudó. Tanto es así que llegó a ser presidente de la Asociación de Béisbol de Bolívar. Y con auxilios, y aún con su tarjeta de crédito, mandaba a delegaciones a participar y a rozarse en el exterior con otros equipos, en otros campeonatos, cosas importantes para el deporte. Allí surge
También, pues, la afición por la práctica del deporte. Él hizo muchas canchas multifuncionales en distintos barrios de la ciudad que tenían el nombre del movimiento político Hechos y no Palabras. Canchas múltiples del movimiento político Hechos y no Palabras en todos los barrios de la ciudad. Hoy cada alcalde que llega pone el nombre de primero de la gente o cualquier otro eslogan de los alcaldes anteriores sin reconocer que esas canchas deportivas fue de Joaquín Franco Burgos con su movimiento político Hechos y no Palabras. Bueno, doctora Razola, una faceta, la del empresario de radio, 3 emisoras, Radio Manangué, La Voz de la Victoria y Victoria Internacional Estéreo. Usted que fue un coequipero de Joaquín Franco en esa ardua labor de diariamente, de lunes a viernes, llevar un espacio en donde se movía opinión a la ciudad de Cartagena a través de Radio Periódico Hechos y no Palabras. De esa época y de esa faceta, ¿qué puede contarnos? De esa época y de esa faceta fue una labor periodística. Claro que teníamos nuestra finalidad política, porque en ella combatíamos, entre comillas, a algunos contendores políticos. A otros se le daba la mano, se apoyaban. Pero lo más importante era que esa radio revista, Hechos y no Palabras, era un fiscal de los gobiernos de la ciudad, del departamento y de la nación. No importaba que ese gobernante de ese entonces, de ese momento, fuese amigo político o fuese copartidario. No importaba. Si las cosas no se realizaban como deberían realizarse o no se llevaban a cabo como deberían llevarse a cabo, se señalaba. Se señalaba, se decía, se está haciendo esto. Cuidado. Era un verdadero fiscal de la administración pública. De allí pues la audiencia de la radiorevista Hechos y no Palabras, y de la audiencia que teníamos en todo el departamento. Cuando uno visitaba otro municipio, ya a uno lo reconocían por la emisora Voz de la Victoria, donde se transmitía pues la radio revista Hechos y no Palabras. Allí pues teníamos libertad de expresar nuestros pensamientos. Recuerdo una vez que para Cartagena se iba a instalar un aserradero de hierro, una serría. ¿Serría es que cómo se dice? La tardería siderúrgica. Sí, una siderúrgica. El mono Franco estaba a favor. Yo estaba en contra. Por la contaminación ambiental que eso ocasionaba a la ciudad y a la bahía. El presidente Turbay Ayala negó el permiso, el gobierno del presidente Turbay Ayala negó el permiso, aduciendo eso precisamente. O Cartagena era turística o era industrial. Había que escoger. Y se escogió la Cartagena turística. Allí, Joaquín Franco Burgos, en una charla de su radio periódico,
me reconoció las razones que yo había expuesto para decirle no a esa industria, porque el propio presidente de la República, no por mí, sino que también coincidimos en criterios, negó ese permiso. Ahí pues quiero resaltar es la libertad que teníamos en la radio revista de opinar libremente sin que nadie interfiriera sobre el pensamiento político-administrativo que los colaboradores pudiéramos tener en esa radio revista. Bueno, cuando periclita la vida política de Joaquín Franco, se acaba el movimiento, entra en una fase de caída libre electoral, su mejor momento con todas las obras que había hecho. ¿Por qué se da esto, doctor Erazo? Sencillamente por la plata. Sencillamente por la plata. Porque ya la política no se hacía. La política se vendía y se compraba. Llegaron gente de afuera con mochilas cargadas de dinero a comprar el voto, cosa a la cual no estábamos acostumbrados nosotros del movimiento político Hechos y no Palabras a ello, porque nosotros éramos servicio a la comunidad, pero la comunidad antojada por un día de un dinero prefería vender el voto a esas nuevas casas electoreras que llegaron a la ciudad y lógico, nos desplazaron. Ninguno de nosotros ni teníamos dinero, ni era el estilo nuestro de hacer la política. Allí pues el movimiento político Hechos y no Palabras se acabó. Pero fíjense hoy, esas casas electoreras de dinero, lo que hacen en la ciudad, y comparen lo que antes se hacía. Cuando se hacía política, no se vendía la política. ¿Quién ha perdido? Esa es la pregunta que esos compradores y vendedores de votos que aún hoy existen tienen que reflexionar, tienen que pensar. Porque esos señores que compran el voto no tienen ninguna obligación con el electorado, no tienen ninguna obligación con el pueblo, en nada, porque no le pueden reclamar ni pedir absolutamente nada, porque esa persona diría: ¿tú qué vas a hablar si yo te compré el voto? Ya tú estás pago, vete de aquí. En las oficinas de Joaquín Franco Burgos, y aún en esta mía, modestamente también lo tengo que decir, venía la gente desinteresadamente a pedirnos favores, nunca plata, porque sabían que nosotros no éramos de dar plata ni la teníamos para darla. Y nosotros, Joaquín Franco Burgos, su movimiento político Hecho una Palabra, a donde estaba a nuestro alcance, ayudábamos a esas personas. Esas personas contribuían con la votación. Pero cuando llegó la compra y venta de votos masiva, como llegó infortunadamente, se acabó el movimiento político Hechos y no Palabras. La gente prefirió vender el voto un día que estar y obtener bienestar por muchos años.